Buenas tardes, bienvenidas. Hoy te estamos dando inicio al cuarto taller organizado por el programa de egreso del Plan de Virtualización de la Educación Superior de la Facultad de Psicología. Este taller, después de varios intentos de encontrar un título adecuado, se titula Desbloquear la escritura, estrategias para preparar, componer y revisar textos académicos. Va a constar de 3 encuentros, este viernes, los 2 viernes próximos. Los videos siempre quedan disponibles en el canal de YouTube del programa. Y en la clase de hoy va a iniciar Maxi Sapino, que nos ha acompañado en el taller de metodología previo, con algunas cuestiones que sirven de continuidad entre el taller anterior y este respecto de búsquedas bibliográficas. Y en la segunda mitad vamos a arrancar con esto de qué es la escritura en el ámbito académico y cómo prepararnos para ella. Maxi. Bien, gracias. Voy a probarlo de presentar a partir de la pestaña, que nunca lo he hecho. Pero bueno, como decía Marina, vamos a ver un poco la búsqueda bibliográfica, que si bien está acá, que viene a ser como la última parte de los talleres, de los encuentros, la búsqueda bibliográfica es algo que está desde el inicio. No es algo que lo podamos ubicar al final de una investigación, sino que es incluso el planteamiento de los problemas muchas veces surge a partir de esta revisión de textos. Por ahí uno leyendo se da cuenta de que hay dos textos que tratan ideas diferentes, pero que uno piensa que pueden estar relacionadas de alguna manera y quiere estudiar eso, o incluso empieza a haber una cantidad muy grande de textos que hablan sobre un solo tema y a uno se le ocurre la aventura de sistematizar eso en alguna revisión. Hay muchas maneras, pero bueno. Puede surgir de varias maneras, pero siempre la búsqueda va a estar desde el inicio hasta el final de todo. Vamos a ir como rapidongui al principio. La búsqueda va a ir siempre guiada en función del problema que uno haya planteado de investigación, sea de la naturaleza que sea, pero ese problema es el que va a guiar la búsqueda de textos. Bueno, va a depender principalmente de una buena definición del tema de búsqueda, correcta elección de palabras descriptivas y que sean representativas de los conceptos que uno desea buscar. Y la combinación de diferentes términos que van a ir arrojándonos información. Bueno, esto los descriptores, los conectores lógicos y el tipo de material lo vamos a ir viendo enseguida. ¿Por dónde empiezo? Obtener los buenos resultados va a depender de ese planteamiento del problema. Por ejemplo, ¿cómo influye el hecho de que te sientas capaz de rendir bien un examen en lo que sentís previo a ese momento? Entonces, a partir de una pregunta general, como veíamos un poco en el otro taller de metodología, hay que ir concretizándola e ir viendo de qué manera uno puede describir representativamente cada uno de los conceptos o cada una de las variables que está analizando. Por ejemplo, autoeficacia ante los exámenes y los sentimientos previos a un examen. Para poder hacer más representativa la búsqueda dentro de lo que es la búsqueda de textos científicos, se hace como cierta salvedad diferente a lo que uno busca en el Google común, de que no ponemos cualquier término, sino que tenemos que tratar de buscar palabras clave que sean que la comunidad científica normalmente usa para describir ese concepto que estamos buscando. Por ejemplo, si recién hablábamos de sentirte capaz de rendir bien, cuando ustedes vayan a empezar la búsqueda no van a poner sentirse capaz más sentimientos ante un examen, sino que sabemos que ese sentirse capaz de, normalmente en psicología se conoce como la autoeficacia, ese sentimiento de creerse capaz de realizar una actividad de manera satisfactoria. Y así hay que ir
delimitando eso, que en principio una muy buena ayuda es el uso de los tesauros. Ese es un tesauro y hay varios. El que yo tengo como en PDF es como bastante antiguo. El ejemplo que tengo lo saqué de ahí, pero bueno, es bastante antiguo. Ese está un poco más actualizado. Ese te lo robé a vos, Marina, así que quizá vos puedas describirlo. No sé si hay alguna particularidad que tenga que haya que saber, digamos. Pero que el tesauro lo que es una especie de diccionario que nos da esas palabras significativas, digamos, que representan a los conceptos. Generalmente tienen una definición sobre eso para que sepamos que esa palabra realmente está representando lo que nosotros queremos saber. Y tienen también términos relacionados a ese término original nuestro. Y también suelen tener palabras que sean, por ejemplo, cuando un concepto va cambiando a lo largo del tiempo, a veces, por ejemplo, hoy se usa un término que antes, hoy ya no se usa un término que antes se usaba. Entonces el tesauro, si está actualizado, nos va a decir, bueno, si yo estoy con ese término antiguo, me va a decir, preferentemente se usa este otro término. Entonces eso debería estar representando mejor la idea que estamos buscando. No sé si se entiende, creo que hice mucho lío. Vamos a poner el tesauro es casi como un diccionario de traducción, digamos, lenguaje coloquial, lenguaje técnico. El motivo por el cual yo suelo trabajar con el de la UNESCO es que está online, en español, y se acercan algunas cosas a contenidos de psicología. No es su eje principal, entonces por ahí en contenidos muy, muy psiclínicos, por ejemplo, no les resulta, o muy sociológicos, no les resulta necesariamente preciso. Pero permite de algún modo hacer esto, buscar una frase de la calle y ponerla en términos de léxico científico para a partir de esa primera traducción ir a hacer las búsquedas bibliográficas. Yo tengo acá a la vista en otra pestaña y, por ejemplo, lo que hace es proponer una lista de palabras que se pueden ir buscando, pero y cuál es la terminología utilizada. Y a su vez algunas traducciones. Entonces, por ejemplo, para abandono escolar, propone que la terminología es deserción escolar, no abandono, y una serie de conceptos más amplios como fracaso escolar y más relacionados o de menor categoría. Nos dice a qué grupo pertenece, que en este caso lo tiene catalogado como educación y evaluación de la educación, y nos ofrece las traducciones de deserción escolar al francés, al inglés, al ruso y al árabe, con lo cual también nos facilita las búsquedas en otros idiomas. Porque por ahí hacemos traducción literal y no es así. No es así la cosa. Sí. Eso que comentaba Marina es lo que explica mi fracaso con el uso del tesauro. Porque yo intenté buscar estos en el tesauro de la UNESCO y claro, se ve que son términos como un poco más psicológicos y no me daban los mismos resultados que con el que yo tengo, que después si quieren se los comparto, es un PDF nada más que es del 95, pero bueno, para ir orientando y saber más o menos qué términos se pueden llegar a usar, se puede usar, digamos. Y lo que hace es eso, poder refinar esa búsqueda para que aparezca, que nos arroje resultados más significativos o más representativos de lo que estamos pretendiendo buscar. Por ejemplo, en este caso, lo que con los términos que aparecían recién, en la autoeficacia aparecía tal cual, definido como un mecanismo cognitivo basado en las expectativas y creencias sobre las habilidades propias para realizar las acciones necesarias para producir un efecto deseado. También como componente teórico del cambio de conducta en diferentes tratamientos. Lo que está puesto a la derecha, el NA como nota de aplicación, que viene a ser esta definición, TG, término genérico, que es como como si fuera un nomenclador más general, y TR, que es el término relacionado.
Entonces, estilo cognitivo como un término más general respecto de la autoeficacia y términos relacionados, aspiraciones, autoestima, autoevaluación, autopercepción, expectativas y rendimiento. Entonces, sabemos que autoeficacia es un término efectivo para buscar. Si las búsquedas no nos falta información o queremos buscar algunas cuestiones relacionadas, podemos empezar a indagar con palabras claves tales como aspiración, autoestima, autoevaluación, autopercepción, etc. Sabemos que no es la misma definición que autoeficacia, pero son términos que normalmente están relacionados a ese concepto. Por otro lado, el de los sentimientos previos al examen, ¿no es cierto? Buscando en el tesauro sentimientos, tienen las mismas siglas de recién, NA como nota de aplicación, TG término genérico, términos relacionados, UP como término no preferido y UC como un término preferido, digamos. Sentimiento como tal no aparecía, aparece, digamos, ahí al fondo. Aparece sentimiento de culpabilidad, sentimiento de inferioridad como términos representativos y cuando pone sentimientos dice use emociones. O sea que el término preferido para buscar aspectos relacionados a los sentimientos es emociones. Entonces nosotros para hacer una búsqueda un poco más efectiva, en vez de poner sentimientos, deberíamos buscar emociones. Y los buscadores deberían arrojarnos mejores resultados. Cuando uno va a emociones, no se me ocurrió poner dos columnitas y creo que no van a leer mucho, pero bueno, les leo. Arriba tienen NA como término utilizado en el sentido amplio referido a aspectos afectivos de la conciencia humana. Los términos no preferidos, cuando uno quiere indagar aspectos relacionados, son estados de ánimo, estados emocionales y sentimientos. Y los términos relacionados como catexis, conducta encubierta, confusión, control emocional, desarrollo emocional, deseo, emotividad, estabilidad emocional, inhibición, etc. Pero bueno, ese es como un ejemplo de para qué nos sirve el tesauro. Sabemos que emociones no nos hubiera arrojado, no es que lo podamos buscar, pero estaríamos como perdiendo un poco de tiempo en una palabra que generalmente no es tan representativa de eso, teniendo en cuenta que muchos de los motores de búsqueda se indexan los archivos a partir de esas palabras clave. Y se supone que los investigadores han puesto estas palabras representativas para identificar esos temas principales de cada uno de los documentos. ¿Hasta ahí se va entendiendo? De esa misma manera, a partir de los temas que ustedes van pensando para hacer las investigaciones, deberían ir pudiendo encontrar palabras clave que van orientando la búsqueda que ustedes van a ir haciendo. Entonces, una vez que tenemos eso y hemos identificado, tenemos un problema, tenemos qué palabras pueden ayudarnos en la búsqueda, ¿a dónde? Y en lo posible habría que evitar una búsqueda general de Google que nos puede ofrecer cualquier cosa. Habría que ir a buscadores específicos. Hay una herramienta que ofrece el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que tiene un pequeño problema ahora y es que para poder buscar con digamos, poder entrar a lo que normalmente uno desde casa no podría entrar, hay que conectarse desde redes de la universidad. Y si mal no he escuchado, la biblioteca había empezado a trabajar. Podrían ir a la biblioteca y ahí conectarse, entrar a esa página, la biblioteca electrónica, y lo que nuclea son varias bases de datos que normalmente son pagas, por eso desde casa uno no puede entrar, pero que el ministerio las paga y le brinda el acceso desde a las personas de la universidad. A cualquier persona que se conecte desde las redes de la universidad. Ahí dice la descripción que aparece en la página, no me he puesto a contarlas una por una, ofrece acceso completo a los textos completos de más de 30.000 títulos de revistas científico-técnicas, 24.595 libros, estándares que son como revistas en realidad, pero diferentes a las que usamos normalmente.
Conferencias y congresos y bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad científica. Hay muchas revistas que todavía no están como de acceso abierto y que solamente podríamos ver los resúmenes, pero accediendo de la red de la universidad podemos acceder al texto completo. Algunas de las que están incluidas, PsycInfo creo que no está más incluida. Como que va un acceso que va entrando y saliendo a la biblioteca electrónica dependiendo de los, asumo yo que de los presupuestos y de las políticas. Pero bueno, a veces está y a veces no está. Es una como de las más importantes dentro de la psicología no es que es la única importante, pero bueno, es bastante importante, tiene mucha información y es de la Asociación Norteamericana de Psicología. Science Direct, Wiley, estas son bases de datos que lo que hacen, no sé si saben lo que son las bases de datos, partamos de ahí. Las bases de datos son como buscadores que nuclean muchas revistas. Entonces, lo que hacen es indexar los artículos de varias revistas, de muchas revistas que cumplen con los criterios de inclusión. Cada base de datos tiene sus criterios de inclusión de revistas. Y lo que hace es, uno busca ahí y tiene resultados de varias revistas. En vez de tener que ir revista por revista buscando temas o buscando artículos, se puede buscar directamente en una base de datos. Sabemos que las bases de datos, esos criterios de inclusión que les nombraba recién, nos van asegurando que lo que está incluido ahí sean artículos científicos o documentos científicos. Pueden ser artículos, pueden ser libros, pueden ser de diferente tipo. Y buscando ahí sabemos que tenemos como bastante información científica sobre lo que nosotros estemos buscando. Uno entra a Science Direct, por ejemplo, pone palabras de búsqueda, como hablábamos recién, y arroja resultados de muchas fuentes. Después tenemos otras bases de datos y buscadores que son de acceso abierto. El acceso abierto son aquellas publicaciones que uno puede entrar de manera gratuita. Hay como una política un poco más amigable hoy en día de tratar de que el conocimiento sea más democrático, sea más público. Porque lo que pasaba un tiempo es que esas bases de datos que veíamos antes monopolizaban bastante el conocimiento y cobraban bastante por cosas que incluso se hacían a partir de fondos públicos. Estas son algunas de las que pueden buscar artículos científicos y que son, por ejemplo, Redalyc, Cielo, Dialnet. Latindex, si no me equivoco, es paga. Pero bueno, Redalyc, Dialnet y Cielo no, son gratuitas y tienen bastante contenido en español y portugués, digamos, son iberoamericanas. PubMed tiene bastante contenido en aspectos relacionados a las ciencias médicas. LOAG es en inglés. Y el Google Scholar no es en sí una base de datos, sino que es un buscador, pero bueno, arroja, a diferencia de la búsqueda general, que arroja resultados de cualquier tipo, busca fuentes científicas. Pero bueno, no es en sí una base de datos, sino que es un motor de búsqueda. Especializado, pero es un motor de búsqueda. Y por otro lado, otro tipo de lugar en el que pueden buscar son los repositorios, que algunas instituciones crean repositorios de lo que se produce en esa institución y lo publican de manera abierta. También ha sido como un impulso a partir de esas, porque lo que pasaba es que, por ejemplo, gente de la Universidad de San Luis publicaba en algunas revistas indexadas en esas bases de datos pagas que hablábamos hace un ratito, y las mismas personas de acá, por ejemplo, los mismos investigadores de la Universidad de San Luis, no podían acceder si no pagaban a eso. Entonces, por los derechos de autor, digamos, uno para publicar le cede los derechos a la revista y los vende. Un movimiento para poder solucionar un poco eso sin
alterar mucho lo que es sin tener problemas legales, es que a veces se publican los borradores de los artículos, de las investigaciones, u otro tipo de documentos en repositorios. Entonces, por ejemplo, el primero, que es de la Universidad Nacional de La Plata, las investigaciones de las personas que trabajan ahí, o las tesis de las personas que han estudiado de grado o de posgrado, reportes de investigación, etcétera, las publican ahí. Y esa es otra manera de encontrar documentos. Espérate que estoy en otra pestaña. Ahí estamos. Otros lugares para buscar. Hay redes sociales académicas como ResearchGate y academia.edu. En el caso de ResearchGate, hay algunas personas que lo publican sin necesidad de que uno le permite descargar los documentos sin necesidad de crear una cuenta. Pero tiene como la contraparte de que para crear una cuenta hay que tener un mail institucional. Entonces, se los nombro porque está buena y muchas veces se puede descargar de ahí, pero hay veces que hay que tener un usuario creado. Y academia.edu, que también tiene bastante documentación. Ahí, Marina, vos tenías como más conocimiento sobre academia.edu. Personalmente no la he usado mucho. Sí, Academia, las dos funcionan, digamos, tanto ResearchGate como Academia Edu funcionan como Facebook de ñoños y ñoñas. Cada investigadora, cuenta propia, por motivación propia, digamos, se arma su cuenta y va colgando ahí sus artículos. A veces ofrecen vías de contacto, digo, más allá de lo que se pueda descargar y encontrar ahí, que muchas veces, como no tiene la misma circulación, puede que algún investigador o investigadora cuelgue ahí en versión esto no está acá, el artículo que sí es de pago y que está restringido. La otra facilidad que tienen es el sistema de mensajería interno, es decir, se puede hacer seguir, se le puede dar follow a estas personas y que te lleguen notificaciones de sus novedades, y también se les puede contactar internamente por un sistema de mensajería tipo chat interno. Entonces, a veces facilita el siguiente punto que tiene Maxi puesto ahí, que es el contacto directo con investigadores. Básicamente es eso. Lo que a mí me han resultado en algunas ocasiones interesantes para conseguir escaneos de fragmentos de libros publicados en el año de ñaupa, porque Internet también tiene esta cosa de ir generando su propia obsolescencia. Entonces, por ahí el libro lo encontraba referenciado en un montón de otros artículos, pero no encontraba el libro. He llegado a veces a contactarme con la editorial a ver si el libro estaba en reserva, en stock, y no existía por ningún lado. Y contactando por esta vía o por vía de mail al autor o autora, me ha tirado de onda un escaneo de ese capítulo, porque ni siquiera quizás era el libro entero lo que conseguía. Entonces también está bueno, no es la única vía, pero está bueno para algunas cosas viejitas. Mi advertencia es, digo, y esto de que lo alimentan los propios investigadores o investigadoras, también se maneja con criterios de visibilidad. Entonces, por ahí quienes tienen la constancia, no es mi caso, de mantener sus perfiles actualizados, a veces cuelgan ahí hasta los trabajos completos de Congreso, que en las memorias del Congreso está solo el resumen, ¿sí? Y eso creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Mi única advertencia con las dos es que si se abren cuentas, revisen muy bien qué notificaciones les van a dejar activas, porque spamean bastante el mail. Así como, Maximiliano, un autor de tu universidad publicó algo nuevo. Revisá si esto es de tal autor. Intenso. Y academia.edu me manda como que un Sapino me publica y no sé quién es. No sé qué hace. Sapino me apareció en algún lado. Tal cual. Pero sí, tan buenas como para tener como en cuenta de que puede haber información ahí, y es bastante útil. Y eso, que el contacto directo con los investigadores, que también está bueno, digamos. No solamente por una cuestión de conseguir información que a mí me interesa, sino también como para generar redes de personas que les interesan temas similares. Personalmente aún no lo he hecho mucho, pero está bueno, porque incluso
No es solamente decir, mira, la verdad que encontré esto, no encuentro este artículo por ningún lado y me gustaría que me lo pases, sino también te pueden a su vez recomendar otras cosas, ver, aportar otras cosas que uno no había encontrado inicialmente. Y generalmente yo, o al menos desde lo que yo he observado, conozco muy poca gente que ha tenido, no malas experiencias nadie, pero muy poca gente que no ha obtenido respuesta de otros, incluso de gente que uno dice es muy importante, no debe tener tiempo de contestar. Al menos en los que yo conozco, poca gente ha tenido no respuesta. Y otra fuente de información son páginas de organizaciones que por ahí no cumplen con el formato estándar de publicación científica, pero hay veces hay reportes o hay informes técnicos que las organizaciones generan. Las organizaciones internacionales son las que más por ahí más se citan, me parece. Pero también sirven como fuente de información para citar si uno está analizando esas cosas, o también como puntapié para buscar otro tipo de información. Bueno, estas son revistas, nombres de revistas, no sé si nombres de revistas que por ahí también uno puede ir buscando revista por revista. No es lo ideal, pero por una cuestión de economía del tiempo, ¿no? Esas son algunas revistas como que encontré portada. Y está la de Psicología Política, que si mal no leí, hoy me llegó un correo de que ha salido un nuevo número. Es de la Universidad de San Luis. No sé si, Marina, sos parte de la revista también. No, pero bueno. Dejé mi rol editorial el año pasado, después de casi 10 años. Quien se dedique a estudiar aspectos relacionados seguramente ahí va a encontrar algo que les puede interesar. La revista Argentina de Ciencias del Comportamiento es de la Universidad de Córdoba y las otras no son de acá, pero es como para mostrarle que también pueden buscar revista por revista. Para ir refinando la búsqueda pueden usar combinación de palabras clave, tanto con ir buscando términos relacionados como los que veíamos recién en el tesauro, o cuando se buscan diferentes temas, ir haciendo diferentes combinaciones de palabras. El uso de los operadores booleanos, que ahora se los voy a comentar. El uso de las búsquedas avanzadas, está todo más o menos relacionado. Son todas estrategias que se usan como combinadas entre sí. Las búsquedas avanzadas para poder especificar áreas temáticas, años, porque por ahí lo mejor es que encuentren artículos que sean actuales. Si bien por ahí siempre se puede citar un clásico, pero lo mejor es citar artículos actuales, entonces pueden filtrar de que nos muestre artículos de los últimos 5 años, o artículos que filtrar por idiomas. Las búsquedas avanzadas tienen como varios detalles dependiendo de cada motor de búsqueda, pero diferentes opciones para ir tocando. Si uno no encuentra mucha información con las palabras en español, siempre sería recomendable, siempre que manejen el idioma, ¿no? Porque si tienen artículos y no los pueden leer, no sería muy útil. Pero buscar en inglés, estemos muy de acuerdo, ¿no? Nos guste mucho o no, es como una lengua como bastante central en la ciencia. Sin descartar el español, porque por ahí hay muchas cuestiones que son más locales y vamos a buscar en español, obviamente. Pero hay algunos temas que se publican más en otros idiomas y está bueno poder incluir esas investigaciones en la búsqueda que nosotros vamos haciendo. Y lo otro para poder orientar las búsquedas también es mirar las referencias de un artículo. Una vez que encontramos un artículo, saber a quiénes ha citado la persona esa nos puede orientar también a saber qué autores son importantes en la temática, quiénes han investigado esa temática, ir viendo a medida que uno va leyendo el artículo o el documento, saber qué concepto dice un autor para poder, si necesitamos ampliar información sobre eso, buscar en las referencias e ir a la fuente original de donde salió esa información. Todas esas cosas hay que ir como probándolas para ir buscando hacer una buena búsqueda de la información. Los operadores booleanos. Son palabras que se usan, no son muy comunes en realidad en las búsquedas generales,
Pero son palabras que se agregan para refinar esa búsqueda. Está el operador de intersección, la y o and, generalmente se usan en inglés, and, de unión, el or, y de exclusión, el not. ¿Qué hace cada uno? Ahí abajo están como las palabras de ejemplo. Si uno quiere buscar la fobia social y la terapia de exposición, por ejemplo, el ejemplo es sacado de un libro. No citado, así que estoy cometiendo plagio. Fobia. Y social, digamos, para que no aparezca solamente cualquier artículo que aparezca la palabra fobia, que puede ser una fobia específica, por ejemplo, para descartar eso, se puede buscar fobia y social, y terapia y exposición. Entonces, de esa manera, lo que me arroje el motor de búsqueda va a tener todas esas palabras incluidas. En el caso del OR, lo que hace es que incluya una u otra. Fobia o ansiedad, puede aparecer cualquiera de esas dos, pero como sabemos del I que nombrábamos antes, va a aparecer social y exposición y terapia, si repitiéramos esa misma búsqueda, va a aparecer. O sea, nos va a arrojar resultados que tengan social, exposición y terapia, y que aparezca o ansiedad o fobia. Y el de exclusión es, por ejemplo, si uno quiere hablar, buscar documentos relacionados a la fobia o la ansiedad social, la terapia de exposición, pero que no sean niños, le pueden agregar el not para que excluya todos los trabajos que sean sobre niños. Ese es el uso de los operadores booleanos y las búsquedas avanzadas. A veces las palabras se ponen dentro del cuadro de búsqueda, por ejemplo, tal como aparece ahí, en mayúsculas incluso el and, el or y el not, el operador. Y a veces, dentro de la búsqueda avanzada, aparecen diferentes campos, diferentes cuadraditos para ir poniendo una palabra, la otra palabra y la otra palabra, y uno va eligiendo si quiere que se incluya o no se incluya, digamos, en función de que sea y o no. ¿Se entiende para qué son los operadores booleanos? Por ahí son medio complicados de entender. Es una manera de hacerle entender a la computadora que ponga uno o no ponga otro. En un principio Google, cuando era menos inteligente, hacía bastante uso de estas cosas si uno quería buscar bien, digamos. Ahora, medio que a medida que uno va escribiendo, ya se va sabiendo más o menos si quiero esta palabra o no quiero esta palabra, o incluso descarta palabras que normalmente no se buscan o que ensucian la búsqueda. Pero ahora es mucho más inteligente que antes. No todos los buscadores de científicos son Google. Pero hay que tenerlos en cuenta porque sirven para refinar esa búsqueda que uno va haciendo. Los indicadores de calidad. Esto es muy importante para saber qué es uno buscó. Le aparecieron un montón de cosas. Generalmente en las búsquedas de bases de datos, esta parte está un poco más resuelta por quien organiza la base de datos. El buscador de Google Scholar, por ejemplo, suele, si bien es específico, suele arrojar algunas cuestiones que son de blogs o que son de congresos. Bueno, en congresos podríamos aceptarlo un poco más. Pero por ahí hay cosas que son producciones de las personas, pero que no son científicas propiamente dichas o que no son tan rigurosas como uno debería tener al momento de hacer una búsqueda para algo científico. Entonces, ¿qué tenemos que saber para seleccionar los artículos o el documento que uno quiere ver? Si es una información actualizada, se recomendaría que sean artículos lo más actuales posibles, principalmente para la construcción del estado del arte del tema. Porque, bueno, por definición es lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se ha estudiado sobre ese tema actualmente o hasta el momento. Si brinda información sobre el autor, eso es muy importante, generalmente al menos el nombre y a dónde pertenece, a qué institución pertenece, porque muchas veces hay personas que no, incluso autores por ahí de renombre, que a veces escriben meras opiniones, tienen un blog personal o tienen alguna página personal que la usan para dar opiniones, pero que no son
es eso, es una mera opinión. Y sabemos que dentro de todo lo que tenemos que buscar, que no sean opiniones, sino que sean producciones rigurosas y que hayan sido como, idealmente hayan pasado por un sistema de referato. Si la fuente aparece adecuadamente documentada, si tiene información de dónde proviene esa información, si tiene información de la metodología, si tiene citas, porque es difícil que uno encuentre un artículo científico que no tenga una referencia de otra persona, tanto en el texto como en una lista de referencias, que tengamos esa información de que está bien presentado el trabajo. Si el artículo fue publicado por una editorial o una revista respetable, ahora enseguida vamos a ver cómo tratar de ver si es respetable. Y si el artículo utiliza un lenguaje adecuado. Parecen cosas como sonzas, pero no. Generalmente uno, si ve que algo está muy mal escrito, es porque ha tenido muy poca rigurosidad a la hora de producirse. Entonces hay que tenerlo un poco en cuenta a eso también. Y generalmente, si es un artículo, van a tener como la información en el mismo artículo, a lo largo del artículo, la información de la revista, los años que se ha ido publicando la revista, la información, bueno, del autor con las filiaciones institucionales, algo de contacto de ese autor. Que bueno, hacen un poco a la prolijidad también de las producciones de este tipo. Y a muy grandes rasgos, los indicadores para saber si una revista es no importante, sino como es seria, también que uno no siempre va a ver la revista. A veces confía en que las bases de datos, si uno busca en buenas bases de datos, que los mismos administradores han seleccionado revistas para incluir porque cumplen con ciertos requisitos mínimos. Pero bueno, las revistas deberían tener un consejo de revisor por pares, de revisión por pares, formado por profesionales e investigadores de reconocida solvencia en las temáticas publicadas en la revista. Criterio de cada revista, ¿no? Pero bueno, deberían tener al menos, no es que solamente yo mando algo y se publica, sino que se manda a revisar por más de una persona idealmente que sepan sobre el tema. Los miembros del comité revisor no deberían tener vinculación institucional con la revista, ya que quienes revisan no deberían ser los mismos que administran la revista. Pone que al menos un 75% de los autores que publican en la revista deberían ser externos al comité editorial, como para filtrar eso de que no es que yo escribo, yo me lo reviso y yo me lo publico. El cumplimiento de las ediciones y la periodicidad de la revista, eso es como un requisito que suele ser tenido en cuenta para la indexación de las revistas en base de datos, que si la revista dice que es anual, bueno, todos los años, más o menos en la misma fecha, se publica ese número. Si es semestral, se publican los dos números en las mismas fechas todos los años. Y también tiene que tener información sobre el ISSN y a dónde está indexada. Muchas veces la indexación se usa como chapa para decir, bueno, soy importante porque estas bases de datos que son exigentes me han aceptado. Cumplo con los requisitos de estas bases de datos exigentes. Pero bueno, es cierto que no todo el mundo, a medida que ustedes vayan ganando experiencia en la búsqueda, por ahí van a tener algunas revistas que son más de referencia para ustedes, que saben que son más importantes, y no es que van a estar buscando toda la información sobre la revista cada vez que encuentran un artículo. Bueno, ¿qué pueden encontrar? Principalmente lo que les puede ser como más útil, investigaciones empíricas, investigaciones de campo, que les van a permitir construir el estado del arte y planificar metodologías. Poder leerlos les va a permitir, la parte de los resultados principalmente, les va a permitir conocer los resultados de las investigaciones para ir incluyendo qué es lo que se conoce al respecto. Lo tienen que leer todo, obviamente, no solamente van a leer conclusiones, pero les van como orientando por ese lado. La parte en un artículo, no sé si es el mejor consejo, pero la parte de un artículo, la parte teórica, la parte de la introducción,
va a dar como un disparador de cómo son las teorías, qué es lo que se conoce sobre el objeto teórico, digamos, para poder definirlo, para poder conceptualizarlo. La conclusión ya van a tener qué es lo que se sabe al respecto, digamos. Entonces, si ustedes quieren ir como buscando ideas de cómo organizar teóricamente el trabajo, leer las introducciones les va dando una idea. De la misma manera, ver cómo se presentan resultados, cómo se van organizando las discusiones, también les va ayudando. Para ese mismo objeto teórico que decíamos recién, definir las variables, definir los conceptos, los artículos de revisión son muy útiles, porque es un otro que se ha tomado el trabajo de leer bastante sobre un tema y ha organizado esa información y la ha sistematizado para ahorrarles el trabajo de tener que leer muchos artículos. Igual los van a tener que leer, pero por lo menos van a partir de un conocimiento básico acerca de ese tema. Cuando ustedes recién están empezando la búsqueda bibliográfica o empezando a conocer sobre un tema, encontrar algún artículo de revisión les va a ser muy útil porque les da un pantallazo principal o inicial de lo que se conoce al respecto. Y también pueden encontrar otras informaciones como los blogs, noticias, la misma Wikipedia, que tienen que usarlos como... En general no se recomienda que los usen como fuentes para el trabajo. Yo creo que si ustedes los quieren usar como un puntapié para empezar a buscar información seria, los pueden usar, digamos, como para decir, bueno, este tema, tal cosa. Pero no como... A ver, yo no creo que pase o que sea bien visto que ustedes citen a la Wikipedia en su trabajo final. Ni a un blog. Y tampoco a las páginas por ahí decir, bueno, la página principal de la ONU me dice tal cosa. Porque generalmente en esas primeras páginas ponen información que no tiene el autor en particular, no tienen más datos que le den respaldo. Entonces por ahí les pueden servir como para decir, bueno, se sabe que la ONU dice que hay mucha ansiedad ahora a partir del aislamiento en los diferentes países. Esa información me puede dar como la idea de decir, bueno, me voy a buscar una base de datos que hay sobre la ansiedad en el periodo, en estos últimos 2 años. Pero puede servir solamente para eso, no como una fuente, a menos que ustedes estén estudiando, como veíamos la otra vez que dábamos el ejemplo, de que quieran investigar noticias o qué se sabe acerca de un tema en particular en las noticias de los diarios nacionales. Bueno, en ese caso tampoco lo citarían a los diarios, pero me desdigo. Claro, en ese caso operan más como material de análisis que como Sí. fuente en sí misma. Sí, tal cual. ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, para seleccionar los documentos van a ir principalmente a los títulos, porque ustedes van a encontrar un montón de documentos, pero tienen que saber cuáles van a usar realmente y cuáles no. Y leer muchas páginas para que después no nos sirvan no nos gusta mucho a nadie. Entonces, para poder seleccionarlos van a ver los títulos de los documentos, si el título más o menos refleja algo de lo que ustedes están queriendo buscar. Los resúmenes, que más o menos les van a dar una idea de lo que habla el artículo. Idealmente, la idea del resumen es esa. Y las palabras clave. Las palabras clave, a su vez, les pueden ayudar a continuar esa búsqueda. Si ustedes ven que los artículos hay 2, 3 artículos que les resultan útiles porque ya han leído los resúmenes y ya le han dado un vistazo y les parece que son súper útiles y tiene palabras claves que no las habían usado ustedes antes, las pueden empezar a usar para seguir buscando. Y además de todo el documento, vamos a ver como con más detalle la introducción para ir viendo cómo se conceptualizan esos objetos, la metodología para saber cómo se trabajan esos temas y los resultados para saber qué es lo que han dicho otros que han estudiado esos temas.
Bueno, es como muy rápido, muy casi tautológico lo que estoy diciendo, pero bueno, no sé si se entiende la idea. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que es la búsqueda, cómo buscar. Hasta ahora tenemos así un montón de PDFs, idealmente. Desordenados en el escritorio de la compu. Desordenados en el escritorio. La idea era buscar muchas portadas, pero no me cansé de hacer capturas. Y lo último, que ya no tiene tanto que ver con la búsqueda de la información, pero que pueden ser herramientas que les pueden ser útiles para organizar esa información. Todavía PDFs, después irán a ver cómo organizarlo para escribirlo. Es tarea de alguien más, que no quiero decir cómo se llama. ¿Cómo pasamos de esto a tener esto, idealmente? Hay algunos software, algunos programitas que nos ayudan a eso. No hacen todo el trabajo, pero son bastante buenos. Uno más simple, el más simple que pueden usar es el Excel. Y el otro, que es un poquito más avanzado, es el Mendeley. En el caso del Excel, lo que pueden ir haciendo, no les voy a mostrar ejemplo porque no tengo ninguno hecho, después sí vamos a ver el Mendeley. Pero lo que pueden ir haciendo es, a medida que ustedes van encontrando documentos, se pueden armar una planilla, una hojita de cálculo, en el que pueden ir armando la cita, la referencia, digamos, si lo quieren ir ya como sistematizando, porque no recuerden que una vez que vamos escribiendo tenemos que ir amigándonos codo a codo con las normas APA y las referencias y las citas. Lo pueden ir armando, cosa que después cuando ustedes tienen que armar el listado de referencias ya las tienen armadas, simplemente van como copiando y pegando lo que ya tienen. Eso, y después se pueden ir agregando toda la información importante que ustedes hayan encontrado en la lectura del documento. Se pueden agregar por separado los autores, se pueden agregar como una descripción de qué es lo que han usado, la población que se usaba en ese estudio, las variables, cómo conceptualizaban las variables, o se pueden hacer simplemente como un resumen o tratar de escribirlos con sus propias palabras, qué es lo que decía ese documento, porque incluso eso también después lo podrían como copiar y pegar e ir integrando en el escrito. Esa es una manera con el Excel. Y después lo que les voy a mostrar es el Mendeley, muy rápidamente. Es un programa que se baja, lo buscan en el Google Mendeley y les va a mandar directamente a la página de descarga. Esa parte la vamos a saltear. Una ventana. Lo que es un gestor de documentos. Está como costeado por Science Direct, así que tienen como una integración como bastante linda con eso. Y acá lo que ustedes pueden ir haciendo incluso es simplemente una vez que ustedes se bajan el documento, lo pueden arrastrar hasta esta pestaña y les va armando una tabla con todo lo que ustedes hayan ido agregando. Tiene como pueden verlo al documento, pueden marcarlo, si ustedes lo leen en la compu, tienen, no sé si se llega a ver, yo lo veo chiquito, ustedes lo deben ver más chiquito todavía. Tienen acá como un resaltador para poder ir a medida que van leyendo si quieren resaltar algo con colores, diferentes colores. Pueden agregar notas. Bueno, eso como ideas más, lo que pueden hacer en el documento. La parte más interesante está acá al costadito, que tienen detalles del documento, tienen notas, pueden ustedes, además de agregar notas, por ejemplo acá, pueden resaltar, agregarle una notita o copiar el texto. Pueden hacer hacia acá ustedes como una especie de resumen o de síntesis de lo que trata el documento. Acá tienen como el índice. Cuando lo detecta, tienen como el índice de cada una de las partes del documento. Y en los detalles, una vez que ustedes
arrastran el documento y lo ponen acá adentro, en general detecta bastante de la información que se necesita para armar las referencias, la detecta sola. En este caso ha detectado con error, pero generalmente es bastante bueno detectando esas cosas. Si aparece algún error, ustedes lo pueden ir arreglando a mano. Por ejemplo, en este caso, hay error en el autor. Es Thomas Parson. Esta parte no iría. Una vez que van agregando acá el apellido va adelante con la coma. Acá le va diciendo el apellido y el primer nombre, de cómo ir organizándolo. Ustedes pueden arreglar todo eso y les va a quedar armadito con la información necesaria para crear la referencia. En este caso no ha copiado el nombre de la revista. Después lo voy a agregar solamente a fines de que después lo veamos. Acá si hay alguna revista que ya está en algún otro documento, les va como adelantando. Journal of Behavior. Ay, no. Bueno, es experimental. Este caso es psiquiatría. El año, digamos que si aparece el error, pueden ir viendo el documento e ir arreglándolo. Todo eso pueden copiar. Si lo detecta solo, les copia directamente el resumen y las palabras claves. Y así pueden tener como ordenada ustedes como todos los documentos que han ido encontrando. Y acá pueden ir filtrando para encontrar en función de... Acá acá te marca los que no está muy seguro de la información que ha reconocido. Por ejemplo, este que me dice que no está muy seguro, entonces yo lo corrijo y le pongo los detalles que están bien. Después pueden ponerle etiquetas para saber de qué tema ustedes, con qué tema a ustedes les interesa identificar ese documento, y da una lista de autores también como para poder después filtrar y decir, bueno, quiero todos los de el que vimos recién. Paso. Y me muestra ese documento. Y eso es no tiene mucha más ciencia en realidad, es para poder ir colocando los documentos e ir marcándolos y poniendo toda la información que uno crea importante para identificarlo y no tener que leer todo el documento cada vez que uno quiere recuperar algo de información. La otra función que tiene es una integración con el Word, para algo como les va a solucionar un poquito la vida. Vamos al Word. Mientras se carga voy a recuperar el nombre de los autores. Entonces ustedes van escribiendo todo lo que han escrito a lo largo todo lo que van recuperando la información, lo van organizando en su trabajo final. En este caso, algunos autores plantean que me encantan los talleres del programa BES y que ya mañana mismo voy a comenzar a buscar información en bases de datos hasta que el disco rígido explote y no tenga que más leerlo. Y esto lo dice el autor que vimos recién. Ustedes no lo saben, pero decía eso. Entonces, se integra, todas las referencias del Mendeley se pueden integrar en el Word. Yo lo digo de esta manera porque hace como una lectura bastante automática de la referencia. Desde la pestaña de referencias del Word, insertar cita, y acá me permite buscar por autor, quién era el que decía eso. Vamos a ver si con este aparece más fácil. Este es el que buscamos recién, que arreglamos recién. Si tenés una ventana emergente, vos sabés que no se está transmitiendo. Ahí vimos cuando se insertó finalmente, pero la ventanita emergente no se comparte. Ahí les muestro entonces todo. Toda la pantalla, así sale toda la ventanita. Ahí avíseme cuando se esté viendo. Vamos a borrar a Parson. Ahí está. Ahí está. Desde insertar cita acá arriba, aparece una ventanita chiquita, que es la que les contaba recién y no veían, en la que pueden buscar al autor. En este caso era el Rizzo y Parsons.
Si hay más de un autor que diga lo mismo, lo pueden agregar acá y se va a armar la cita solo. Le ponen OK y agrega ya esa cita. Acá pueden agregar también, en general en nuestro campo es la APA, pero bueno, puede haber otras como la Chicago o bueno, las diferentes que hay. Y usa ese formato para crearla. Otra opción sin necesidad de tener Mendeley, que es el mismo Word que tiene la opción acá para hacer lo mismo. Nada más que en este caso lo que tienen que armar es ustedes manualmente la referencia. En administrar la fuente ponen el tipo de... tienen que crear una nueva, qué tipo de documento es, libro, el artículo de revista, tienen que escribir los autores, el título, el nombre, el año, las páginas, que son los datos que necesita para crear esa referencia en el formato APA. Este es un poco más manual, pero bueno, también está bueno si no quieren instalarse nada. Y una vez que tienen todo, han escrito todo, desde acá mismo, desde insertar la bibliografía, como dice ahí, se crea la lista a partir de la información que le habíamos cargado. Nos recupera los autores, el año, el título, la revista, el número, las páginas y el DOI, que se usan en estos últimos, que es como un identificador de las publicaciones. Y todo esto facilitaría bastante el trabajo de referencias, que suele ser como bastante tedioso en general. Igual, con el paso del tiempo uno después se familiariza un poco más, pero están buenas estas herramientas porque permiten no perder tanto tiempo controlando puntos, comas, si estaba la I, si no estaba la I, si le puse el punto después del paréntesis. Que si tienen sentido las normas APA, la verdad es que no lo sé. Organizan bastante porque permiten identificar el tipo de fuente, la información como básica de cada una de esas fuentes. Pero bueno, la razón de eso no sé si algún día lo sabremos. Les muestro, vamos a hacer como muy rápidamente un ejemplo de búsqueda. Voy a volver a compartir la pantalla. Y ya le paso a Marina la posta. Les muestro en principio la página de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Es esta. Acá abajo tiene, para entrar, acá pueden ir buscando, probando qué es lo que pueden encontrar, qué es lo que no. Hay algunos documentos, yo lo presenté como que, bueno, pagan cosas que normalmente no se puede entrar y que desde su casa no lo van a poder usar, pero bueno, también indexa cosas que son de acceso público, entonces algo les puede servir. Si lo usan desde una red de la universidad, van a poder encontrar más cosas o acceder a más cosas. Acá en las bases de datos les da una lista de las principales cosas que aparecen. Por ejemplo, de las que vimos recién, aparece alguna. Science Direct, Cielo, Springer, que son pagas y que no son generalmente desde casa. Nos va a aparecer un cartelito que dice pase su tarjeta antes de acceder al artículo. Y si quieren, hacemos en 2 segundos con las mismas palabras que estaban hace un rato en la diapositiva, la búsqueda, como para que vean cómo cambia la cantidad de datos que encuentra. Este tipo de base de datos, si bien encuentra un montón de cosas, les va a encontrar más si buscan en inglés, en general. Pero bueno, es como para el ejemplo. A partir de los términos que vimos de fobia y social y exposición y terapia, aparecen 122 resultados, de los cuales podemos ir viendo si los títulos nos parecen que los representan. Vamos entrando, leemos los resúmenes. Si el resumen sigue diciendo que ese artículo trata algo que nos interesa, lo descargamos, lo leemos completo
Nos vamos haciendo una síntesis, los vamos cargando al Mendeley y ya vamos teniendo organizada esa información. Y vamos a ver ahora cuántos resultados nos da con fobia o ansiedad. Todas las fobias sociales y ansiedad social. Exposición y terapia aparecen 1543 resultados. Se nos amplió un poquito la búsqueda. Tenemos más todavía para revisar, leer títulos y resúmenes. Y si vamos a quitar a los niños de acá, bueno, no está el término de terapia. Hay un par de artículos que trataban sobre niños y que no nos arroja el resultado, la diferencia entre 1800 y los 2000 de recién. No vamos a hacer cálculos. Y acá lo que les nombraba hace un rato sobre los filtros que se pueden ir agregando de si uno quiere artículos desde, en este caso, bueno, del 98 habían 7 artículos. En 2022 ya hay un artículo que se va a publicar en el 2022, pero ya aparece en la base de datos. E ir seleccionando de los años en los que uno quiere. Puede ser tanto por la actualidad de los datos que uno tiene que usar, de los últimos 5 años, 7 años, 10 años, o porque uno esté estudiando, si quiere hacer algo particularmente histórico y quiere estudiar desde el 2000 al 2005, selecciona esos años y se direcciona la búsqueda. El tipo de artículo, si son artículos de revisión, investigación, capítulos de libro, resúmenes de congresos sería, conferencias, revisiones de libros, reportes de casos, correspondencias. Ahí uno va buscando dependiendo de qué es lo que le interesa investigar, ¿no? El título de la publicación es las áreas, si queremos ir a psicología directamente, con esas búsquedas tenemos 141 resultados. Y creo que hasta ahí, si se ha entendido, hemos cumplido. Una cosa que es importante en esto es probar. Ustedes van a ir buscando, en general empezamos con términos bastante ambiguos, más allá de que los busquemos en el tesauro y todo, por ahí no son tan específicos de la idea que uno tiene en la cabeza, entonces a medida que va viendo, va identificando algunos artículos, va viendo las palabras claves que se usan, que normalmente se usan, porque por ahí cada grupo de investigadores que estudian sobre el mismo tema, van usando las mismas palabras, entonces uno va a investigar, va aprendiendo de qué manera normalmente se usa. Entonces es un trabajo muy de... No es algo que se pueda enseñar en sí teóricamente, o se puede como acercar estas cosas, acercarles cuáles son las bases de datos, cómo identificar algunas cosas, pero realmente el aprendizaje lo van a hacer cuando se pongan a buscar cosas, a identificar algún tema, cualquier tema. Esto les va a servir para el trabajo final como les va a servir para el resto de su carrera profesional. Y personal también. Quizá hay temas en los que les interesa tener este tipo de información y bueno, van buscando y van aprendiendo cosas nuevas. Así que no sé si tiene alguna pregunta. Genial, Maxi. ¿Prestaron un montón de atención? ¿Sí? Porque va a haber tarea, y va a haber tarea en serio. Yo no me hago cargo de eso, pero sí. Voy a pasar, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta ahora. Yo voy a ir habilitando mi pantalla y después de que el Maxi hizo toda la parte prolija de la vida, vamos a pasar a la parte desprolija. Bueno, después te voy a exponer, Marina. Sí. Porque en realidad yo no usé tu recurso para no hacer uso indebido de las cosas, a pesar de que lo hice igual, pero bueno. Tiene licencia En todo Creative Commons. caso, vos se lo compartís. Marina tiene un muy lindo recurso de una síntesis de todo esto que está muy buena. Un Genially porque soy muy fanática de los Genially. Ahí debería estar compartiéndose mi pantalla. Sí.
Y cuando me vean de coté es porque hoy me hice la cheta y tengo un tele allá y estoy mirando las cosas en diferentes lugares. ¿Por qué ubicamos este segmento de búsquedas bibliográficas al principio? No solo porque lo vamos a usar como insumo para una tarea, que voy a tratar de que sea cortita pero eficiente, sino también porque, como bien dijo Maxi, las búsquedas bibliográficas, la lectura de esas búsquedas bibliográficas, su comprensión y la posibilidad de discutirlo forman parte de todo el proceso de investigación, de escritura, de revisión y de repensar. Entonces, podría haber estado quizás en cualquier punto de este ciclo de talleres y hoy me estaba preguntando si no hubiera sido ideal, no sé, casi que al principio y después seguir pensándolo y repensándolo. Pero hay cuestiones de organización institucional que nos exceden. Este es medio como un índice de qué es lo que vamos a ver en los encuentros que nos quedan. Maxi ya se hizo cargo de la primera parte de búsquedas bibliográficas. En este rato vamos a tratar de encarar, discutir la escritura académica, porque me encanta, sí, vamos a romper un poco de, ojalá romper algunos mitos y algunos miedos, y pensar algunas cuestiones para preparar la escritura. Hay un sistema como tripartito clásico que piensa la escritura como un proceso iterativo, digo la escritura en general, en particular estas escrituras que nos demandan alguna prolijidad, como un proceso iterativo de preescritura, escritura y reescritura o posescritura, que nos arroja necesariamente, por lo menos la reescritura nos arroja de vuelta a la escritura y seguimos ahí lupeando un tiempo. A mí me parece útil ese modo de pensar, pero también en algunas cosas es un poco mentirosito, demasiado prolijo y no refleja la trama oculta de la escritura. Entonces la idea de hoy es empezar a discutir un poco la escritura académica o qué es escribir en la universidad. Como somos poquitas personas conectadas, yo ahí dejé algunas preguntas respecto a escribir en la universidad, si escribimos bien, si es importante escribir bien, cómo aprendemos a escribir, quién o quiénes escriben en la universidad, cómo, cuándo y dónde se escribe y por qué y para quién. Y me gustaría, antes de pasar a los aportes que he ido armando con experiencias propias y con algo de bibliografía, que ustedes me cuenten qué respuestas se dan a esas preguntas. Alguna, no necesariamente a todas. Hola. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que dice escribimos bien, mi autopercepción de mi escritura es de que no, yo no considero de que escriba bien. Y si es importante escribir bien, me parece que sí, como para poder transmitir la idea. A mí lo que me pasa es que por ahí tengo todo a nivel de pensamiento, pero pasarlo a escritura para expresar lo que quiero expresar me cuesta muchísimo. Como que no le encuentro, o sea, como que considero que el otro no me está entendiendo lo que quiero escribir. Y creo que, o sea, cómo se aprende a escribir me parece que influye esto de la lectura, de ver cómo se escribe, cómo escriben otras personas. Puse como resumir también, ¿no? A veces resumir lo que leemos, como para tomar también en esto de poder relacionar lectura y escritura. Bueno, un poco así. No voy a responder todo, me parece. ¿Alguien más? ¿Comparten algo de lo que planteó Erika? ¿Disienten en algún aspecto? Personalmente comparto lo que dijo Erika. Realmente eso de que uno tiene un montón de ideas y cuando las tenés que llevar a la escritura, no sé. O por ahí me ha pasado de escribir, escribí muchísimo, 2 carillas. Y cuando vuelvo a leer al día siguiente, decía, lo mismo, la idea era una sola. Pero no sé, como que estaba en la misma. Eso. Bueno, yo voy a participar porque me interesan las preguntas. Creo que aprendemos a escribir escribiendo. Porque
siempre, o sea, siempre nos pasa que cuando queremos transmitir, o sea, esto que mencionan las compañeras, de tenemos un montón de ideas y no sabemos qué, así las escribamos y las dejemos todas ahí plasmadas como en un solo coso y al otro día las podemos leer, ya creo que le podemos ir dando forma. Pero aunque sea es como para que no se nos escapen y pierdan esas ideas. Creo que también es un poco responde el cómo, cuándo y dónde. Eh, Porque por ahí capaz que el primer cómo es todo cualquier cosa así nomás, pero, o por ejemplo, no sé, yo tengo la costumbre de cada vez que voy a empezar a escribir algo, como bueno, darle un recorrido, como bueno, voy a empezar por acá, voy a explicar esto y voy a cerrar con esto. Como que a partir de eso me puedo organizar, entonces como que todo lo otro va sucediendo, capaz. Nada, eso. En el mejor de los casos, la magia sucede. Y a veces la magia no sucede y quizás por eso estamos acá. ¿Alguien quiere hacer alguna respuesta más? Sí, Claudia, habla directamente. Sí, si escribimos bien, yo creo que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eso de última lo va a decidir o lo va a dimensionar el otro. A mí me costó, que estoy haciendo un poco la justificación de la PPS, plasmar las ideas, como dijo la compañera, lo que yo pienso y si se entiende o puedo transmitir lo más dignamente mi pensamiento con palabras escritas. Porque yo por ahí no sé si lo que yo quiero decir se entiende cabalmente, me pasó eso, o da lugar a otras interpretaciones que yo no quise decirlo. Me pasó eso, escribiendo ahora la justificación. ¿Cómo aprendemos a escribir? Y bueno, escribiendo. A mí me ayuda mucho en este caso mi director, porque a veces no sé si tengo que desarrollar más una idea o no tanto desarrollarla. Bueno, entonces ahí está la dirección que te dicen, bueno, acá desarrolla más esta idea, o ahí no te enfoques en esta otra idea. Entonces como que nos van ayudando y de esa manera uno va aprendiendo a escribir y a enfocarse y a direccionar la escritura. Eso me pasa a mí actualmente con el tema de la justificación de la PPS. Yo te agregaría, pero bueno, yo reconozco que a mí la escritura no es algo que se me dé, así que voy a usar el taller de estudiante también. Pero yo también me he dado cuenta ahora de que también se aprende bastante a escribir leyendo, porque uno se da cuenta, y más por ahí con este estilo el estilo de lo que hay que hacer dentro de la ciencia o con el mismo trabajo final, de que no es escribir como a mí me parece, sino que hay ciertos estilos o ciertas maneras de presentar la información que es medio estándar. Y bueno, de esa manera, leyendo, uno también dice, bueno, para empezar a presentar esto, generalmente terminan usando estas mismas palabras, o para que no sea un lenguaje tan coloquial, generalmente se hacen como algunos cambios que normalmente, que en mi caso lo he aprendido bastante leyendo, digamos, de saber cómo otros presentan eso, entonces voy tomando esos modelos para empezar a escribir. Pero bueno, la parte de la organización de la información es algo que no tengo mucha autoeficacia de que algún día lo logre. Gracias, Maxi. Está buena la experiencia y me sirve de pie para confesarles algo. Buena parte de la inspiración de lo que vamos a charlar hoy proviene de un manual que a quienes estuvieron en el taller de Javier se los enviamos por mail. A quienes no estuvieron, estoy armando una carpetita y podemos sumar otros recursos ahí. Un manual que se llama Manual de Escritura para Científicos Sociales, de Howard Becker, y que está enfocado en su experiencia como docente, es sociólogo, y fue docente de sociología durante muchos años, entonces muchas de las cosas que relata son útiles a un montón de campos y a un montón de momentos, pero en particular insiste con algunas que son muy propias de la sociología, y ahí yo me atrevo a decir que en la mayoría de los escritos de psicología no estamos muy lejos, sobre todo en las cuestiones criticables, y también se enfoca en la experiencia de estudiantes de posgrado. Y traigo a colación esto porque
parecería que hay en la vivencia, al menos, algunas diferencias entre jugarnos la vida para escribir la tesis o el TIF y recibirnos, a quizás la situación en la que está más habitualmente Maxi, que es escribir como una práctica laboral habitual. Ninguna de las dos experiencias es mejor que la otra, cada una tiene como vicios y horizontes diferentes que les son propios. La mayoría de las respuestas a estas preguntas creo que las han graficado muy bien ustedes y han ido haciendo énfasis en diferentes puntos que vamos a retomar. Y la mayoría de estas preguntas no tiene una respuesta cerrada a priori. Yo personalmente, y me incluyo cuando digo escribimos bien, considero que escribimos bastante mal y tengo mis motivos para pensar cuáles son las razones por las que escribimos bastante mal. Y creo que muchas de esas razones no tienen que ver con la escritura en sí misma, ¿sí? ¿Es importante escribir bien? Sí, no, depende de para qué lo vaya a usar uno, en qué momento. Esto un poco, si tiene que ver con el modo de ganarme la vida todos los días, o es una cosa de una vez, o es la práctica habitual que venimos sosteniendo durante la formación de grado, que es escribir, sí, tirar 3 prácticos por semana y salgara como salgara. Y vamos a pensar un poco el tema de esto, de cómo aprendemos, cómo estamos aprendiendo habitualmente, y en particular el quién y el para quién. La escritura en la universidad ocupa un lugar extremadamente paradojal. Estos son algunos de los motivos y podemos pensar varios más. Un motivo que creo que un poco lo mencionó al pasar la intervención de Claudia es que la escritura se evalúa de algún modo, vayamos a saber cuál es ese modo en general es opaco, no son criterios transparentes, pero no se enseña. En el ámbito universitario no tenemos ningún espacio formal destinado únicamente a pensar la escritura como una herramienta propia de este ámbito, ¿sí? Quizás sí hay intervenciones esporádicas o espaciadas en alguna asignatura, pero no tenemos un taller de escritura que nos acompañe a lo largo de toda la formación y vaya incorporando las complejidades crecientes. Sin embargo, aunque no se enseña, de algún modo también misterioso o al menos no público, se aprende. Leyendo, armando resúmenes, reescribiendo, tomando modelos, jugando a adivinar los criterios que no están explicitados en el primer punto. Entonces, a veces aprendemos a escribir de modo tal que podamos satisfacerle las ganas a quien suponemos que nos va a leer o corregir. Y en general, además, sabemos que nos lee o nos corrige alguien que no necesariamente va a hacer foco en la forma, porque está evaluando quizás más el contenido que la forma, pensando que son cosas disociables, y que además tiene una jerarquía tal que nos, de algún modo, somete a sus criterios, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, yo ya estoy como grandecita para recordar algunas experiencias de la formación de grado, pero esto de ir como cambiando el tono de escritura de acuerdo a qué materia o a qué docente, incluso dentro de una materia, ¿sí? A ver, esto lo ajusto así, evito, a veces quizás con la sola intención de evitar correcciones. Otra cuestión paradojal de la escritura en la academia es que la calidad de la escritura no tiene correlación alguna, ni con la inteligencia, ni con la trayectoria, ni con el prestigio de las autores de esa escritura. En esto no tengo pudor y no me importa YouTube. Hay gente muy encumbrada que escribe muy mal. Pero que como es muy difícil separar la figura, o que escribe muy mal en todos los casos, o que escribe muy mal en algunos casos, ¿sí? Pero como es muy difícil separar esa impresión de autoridad, asumimos que todo lo que venga de ahí está bien y es modelo para tomar. Otra de las cuestiones paradojales es que termina siendo una especie de rito íntimo, ¿sí? Se ocultan las condiciones de producción de la escritura, cómo y dónde y con quién y para quién se escribe y para qué propósitos. Se ocultan sus propósitos o motivos y termina sucediendo que nos aterra sacarla de lo íntimo. Y aun cuando presentemos un montón de prácticos o monográficos escritos a lo largo de la carrera, asumimos que va a estar en el pacto íntimo de
yo escribo como estudiante, vos me corregís como profe y no pasa por otros ojos. Y esto alimenta un círculo vicioso bastante perverso que enseguida vamos a revisar en función de que va hilvanando una serie de mitos y miedos. O sea, vista como lo estamos planteando hasta ahora, a pesar de que la escritura académica es como la piedra basal de lo público en la ciencia, lo que nos permite hacer públicos conocimientos y aprender conocimientos públicos, difundirlos, discutirlos y mejorar el nivel científico, muy bonito en la teoría, pero en la práctica termina quedando como una cuestión muy trabada, muy bloqueada y muy llevada al terreno de esto, de lo íntimo o de decidir con mucho terror cuándo sacarla de ese terreno. Un poco vinculado a esta idea de que la calidad de la escritura no tiene correlación con la inteligencia, la trayectoria o el prestigio, viene como consecuencia que se pueden tomar malos ejemplos de personas admirables. ¿Sí? Por este mismo motivo, admiramos a algún autor o a algún docente por algún motivo, relacionado quizás con el modo en que escribió un artículo, ¿sí? O con una idea maravillosa que nos transmitió, y en la intención de tomar esa identificación como un modo de aprendizaje, terminamos tomando también malos ejemplos, malos hábitos de escritura. Y por último, pensando un poco en la situación en la que están la mayoría de ustedes en este momento, hay una especie de crónica de una muerte anunciada, que ahí puse como salto no anunciado, imprevisto, entre escribir un montón de prácticos, ¿sí? O un montón de informes para materias, y escribir el TIF. ¿Se puede sobrevivir? Esta es mi conjetura. Ustedes me dicen si tienen una idea diferente, me falta un paréntesis ahí, recién lo estoy viendo. Se puede sobrevivir a muchos trabajos prácticos sin una buena escritura, ¿sí? Por ahora estoy usando los adjetivos buena y mala de modo muy irresponsable, ¿sí? Pero se puede llevar adelante una carrera universitaria completa escribiendo un poco en esta tónica de tengo una fecha de entrega, tengo una cantidad de información relativamente corta de la que tengo que dar cuentas en un escrito, este criterio de autoridad o de corrección, alguien va a definir con esto si la cosa está bien o está mal, puedo sentarme la noche anterior y largar todo lo que tenía más o menos pensado de un modo más o menos ordenado y sobrevivir con eso. Eso tiene la ventaja de que muchas veces durante el tránsito de la formación nos entrenamos en este escribir al vómito, ¿sí? La ventaja es que quizás se aumenta la confianza de tengo 2 o 3 ideas y las puedo plasmar. La desventaja es que se hace como medio en automático, porque tampoco hay ni tanta información para poner en juego, ni se nos juega la vida o el título en esto. Y ese es uno de los saltos más importantes que suceden a la hora de pensar un trabajo más largo, más complejo, con más voces puestas en juego, y que necesariamente va a tener un circuito de lectura más amplio. Ustedes piensen que aún si no hago nunca nada más con mi TIF, y mi TIF queda en la biblioteca pero nunca nadie lo mira, al menos lo van a mirar dire, codire si hubiera, o tutor o asesor metodológico, qué sé yo, y 3 jurados, ¿sí? Por lo menos ya tiene muchísimos más lectores de lo que tienen la mayoría de los prácticos o monografías o informes que escribimos durante la formación. Entonces se juegan algunas cuestiones más, sobre todo del orden de la sensibilidad ante la mirada pública. ¿Están más o menos de acuerdo con este planteo de que es una paradoja la escritura? ¿Han tenido alguna experiencia que me puedan devolver como para decirme, estás hablando de una universidad que ya no existe, ahora se escribe de otros modos? Yo le sumaría al último punto de que los TP eran grupales. Entonces la escritura era más grupal. Entonces uno tiraba una idea, el otro otra, y se armaba una respuesta muy copada grupal. O sea, el tema es que enfrentarte con las PPS y el TIF es una escritura individual, entre comillas, porque tenés a tu director que te acompaña,
te hace correcciones, pero muchas de las creaciones como que tenés que leer, tenés que tratar de ver cómo plasmar eso, de cómo escribirlo, mientras que antes estabas acostumbrado a juntarte, a hablar, a ver qué podemos escribir, qué palabra podemos poner que quede más o menos bonita, digamos. En cambio es como ahora el TIFF es un trabajo más solitario, vuelvo a decir entre comillas, porque tenés al director que te acompaña. Creo que eso también lo agregaría porque me parece que puede influir a la hora de escribir. Que te acompaña en el mejor de los casos. Cierto lo que planteas, Erika, y refuerza un poco esa esfera de lo íntimo, ¿sí? De lo íntimo que se pone en juego en los procesos de escritura. A pesar de que también es cierto que muchas veces en las distribuciones de los grupos, hola Tizi, lo que termina pasando es que uno distribuye roles, ¿sí? Entonces tenemos, esta o este es nuestro escritor de confianza o la persona con ojo biónico para encontrar una coma fuera del lugar y entonces quizás no tiene fluidez para escribir, pero sí va después editando y corrigiendo, la que descose el formato de Word, entonces lo deja divine. Y es cierto que a la hora del TIFF, esa multitud se reduce y en todo caso tendremos que encontrar modos de incorporar todos esos roles porque además todos están buenos y todos tienen alguna ventaja particular. Bien, esto un poco lo revisamos en la anterior. Me gustaría focalizarme en, quizás no tanto en el cómo escriben, porque un poco me han contado ya, sino en qué cosas, pasitos, ritos hacen para escribir y para mejorar la escritura, porque me ayudaría a responder por qué están en este taller y desde dónde arrancar. ¿Cómo organizan la tarea de sentarse a escribir? Pensemos en un práctico si es una experiencia que les resulte más común a todos. Vale contar mañas y vicios. Bueno, personalmente yo hice un curso hace poquito lo terminé, el de Ley Micaela, y volví a esto de la facultad, ¿no? Esto de tratar de hacerlo con una compañera. Y nos ayudó un montón a las dos, porque no somos de la onda de la escritura. Y entonces lo leíamos en voz alta y nos íbamos diciendo, no, pará, eso es como que me estás hablando a mí, no es para escribirlo. Eso, ¿no? Como que, además, acentuábamos mucho, o sea, qué es lo que estábamos escribiendo. Y decíamos, sí, eso sí, y tratábamos de no adjetivar tanto, porque si no parecía como más una charla nuestra, que algo más formal. Eso. A mí me encanta leer, creo que es mi hobby leer, pero me cuesta un montón escribir. Bien, ahí hay otra experiencia de escritura acompañada, que, insisto, tiene sus facilidades. ¿Alguien tiene alguna maña procrastinadora especial? Ay, no me puedo haber sentido tan identificado con esa pregunta. Yo pospongo la escritura mucho tiempo. Algo que yo no sé si es bueno de hacer, pero yo lo suelo hacer, es como el... No sé si viene la pregunta, pero bueno, yo me voy a poner del otro lado ahora, así que va. Es, a medida que voy leyendo, voy como copiando partes, voy agrupando las partes que van con temas similares y después reescribo eso para hacerlo mío, digamos. Es como mi manera de empujarme un poco a escribir, porque si no es como muy difícil. Bien, el Maxi hace compilaciones y anotaciones de compilaciones. Sí. Bien, ya vamos a ir viendo que todas estas estrategias sirven, están buenas, y lo que hay que encontrar es el modo de ponerlas en una secuencia tal que faciliten y no vuelvan a arrojarnos a la traba inicial, ¿sí? O a la dificultad de por dónde arranco, cómo arranco. Todas estas estrategias están buenas. ¿Alguien que quiera contar algo más?
Yo no puedo arrancar, digamos, con un orden. Por ahí eso me dificulta un poco. Pongo un título y, bueno, empiezo a desarrollar un poco ideas sobre ese título. Por ejemplo, participación política, después infancia, y trato de desarrollar algo en relación a ese título. A veces me voy por las ramas y termino en otra cosa, y a veces como que lo hago muy cortito, digamos. Entonces, más o menos así empiezo, como para darme una idea de qué quiero escribir, cómo, pero no es algo organizado que llevo. Bien, una que trabaja con un protoesquema ahí. Cuando les comparto el libro de Becker, les recomiendo la lectura de, creo que es uno de los primeros capítulos, que él levanta experiencias casi que impúdicas de escritura, y yo reconozco que durante mucho tiempo tuve algunas experiencias en torno a la procrastinación, ¿sí? Yo no soy precisamente una persona fanática del orden hogareño, pero tuve épocas en las que hasta que no estaba todo absolutamente limpio, no podía sentarme a escribir. Y ese no podía venía de cualquier otro lugar menos de mi relación con la limpieza, ¿sí? Y otros momentos, que a veces se extiende, que tenía que tener determinadas cosas arriba de la mesa para poder garantizarme que iba a estar sentada durante tantas horas como fuera suficiente para alargar el escrito. Y si me levantaba y me distraía, no estaba sentada el tiempo que necesitaba estar sentada. Entonces eso llegó a incluir, bueno, el cenicero, los puchos, el mate, la yerba, el tachito para el recambio de la yerba, el café instantáneo por la duda de que me diera ganas de cambiar de bebida a mitad camino, y hasta el peine, porque es una de las formas de distraerme que tengo es peinarme, entonces era mejor tener el peine a mano para no levantarme. Becker recupera un montón de estos ritos que tienen que ver con las cosas que hacemos para escribir porque no hallamos por ahí el puntapié inicial. Y una de las cuestiones a las que apuntamos, al menos con este primer encuentro, es a destrabar ese puntapié inicial. Las cosas que se hacen para mejorar la escritura a veces son las menos sistemáticas y las más difusas y las que más nos recuerdan a estar de vuelta en cuarto grado de la primaria. Con estas ideas en mente, yo compilé algunos mitos y miedos en torno a escribir, y nuevamente ustedes pueden decirme si están totalmente desacertados o si siguen siendo mitos y miedos universales. Están más o menos distribuidos, así como deberían, en mitos de un lado y miedos por el otro, aunque algunos derivan en otros. Se puede escribir bien de un solo tirón y sobrevivir siempre con esa estrategia. Gran mentira. Escribir de un solo tirón es la aspiración ideal a la que queremos llegar y no le sale nunca a nadie. Todas las personas que ustedes conocen que han escrito algo agradable de leer, sea cual sea su contenido, no lo han escrito de un tirón. Las personas que escriben mucho escriben bien. Si lo anterior es un mito, este también es un mito. Las personas que escriben mucho, en general, lo que hacen es retrabajar mucho los escritos. Y a fuerza de retrabajarlos, se incorporan algunas mañas y se van entrenando. Escribir bien es un talento y es signo de tener las ideas claras. Mito. Escribir bien es trabajo y las ideas se clarifican sobre el transcurso de la escritura. Y esto, y aprovecho para aclararlo, tiene que ver también con una concepción epistémica de la escritura, ¿sí? La escritura no es un proceso que inicia cuando pongo el dedo arriba del teclado. A mi entender, y comparto esto con Becker y también con Javier Bassi, la escritura es el modo en que construimos el mundo y lo podemos plasmar. En el lenguaje no hay solo un elegir palabras para decir la perfecta idea que tengo en mente, sino que hay toda una operación de decisiones. Por lo tanto, en el mismo proceso de amasar palabras, oraciones y frases, la idea va tomando su forma definitiva. Las personas que van a leer lo que escribo saben mucho o todo lo que hay que saber, y ese también es otro mito, ¿sí? Para escribir bien hay que saber mucho de gramática y sintaxis. Ese lo puse por Becker y en contra de mi voluntad, pero sí es cierto que para escribir bien hay que primero detectar los procesos que estamos haciendo para escribir. Y en función de eso llegaremos a la consulta gramatical o sintáctica.
la experiencia de muchos docentes y a nivel nacional hay un equipo que dirige Elvira Arnauts, que trabajan sobre escritos de grado y posgrado, y una de las cosas que corroboraron hasta el hartazgo es que toman el caso de un tesista o una tesista de posgrado, en general trabajan, que no escribe bien, en estos términos morales en que lo estamos planteando, le sacuden 5 libros de sintaxis y la persona sigue sin escribir bien, aunque los lea los libros y aunque haga los ejercicios de la parte de atrás de los libros. Porque aplicar estas herramientas tiene que ver, en todo caso, con el proceso específico de escritura en el que cada quien está embaucado, a menos que quieran ser profes de sintaxis. Y ese ya es otro mambo. Estudiantes, docentes e investigadores que escriben mal no sobreviven en la universidad. Bueno, creo que mito de algún modo ya discutido en las pantallas previas. Y en algún momento, de tanto intentar, se aprende a escribir bien de un tirón. Esto de escribir de un tirón insiste porque les aseguro que es una sensación que insiste. En la práctica de escribir, uno a veces piensa, bueno, pero para el próximo artículo ya lo voy a tener resuelto, ¿sí? A esto de escribir de un tirón. Y en torno a los miedos, estos están compilados algunos de experiencias docentes, la mayoría del planteo de Becker, el miedo a que me corrijan todo o a que me corrijan cualquier cosa, es decir, a no entender con qué criterio se me está corrigiendo, miedo paralizante a que otros lean lo que escribimos antes de que esté perfecto, listo, pulido para ser un bestseller, miedo a no poder organizar los pensamientos, que lo mencionaron varios de ustedes, no como miedo, pero sí como una dificultad detectada, a no saber por dónde empezar, a descubrir mientras escribo que no sé tanto como creía que sabía o como otros saben de este tema, a no poder aprender tantas reglas y a no ser la clase de persona que escribe bien. Con esto de clase de persona, y acá sí me voy a tomar unos minutos más, quiero apuntar a una cuestión que para mí es la que obstaculiza muchísimo las probabilidades de mejorar la escritura, y es que a la hora de escribir un escrito académico, nos armamos un podio mental, a veces construido en torno a ejemplos, indicaciones, correcciones que no nos explicaron mucho y no entendimos muy bien, pero que ahí estuvo la corrección, e impostamos la pose de una persona que escribe. Y la pose de una persona que escribe muchas veces opera únicamente para intentar convencer a quien me lee de que posta sé un montón de esto, a veces para que no se note si hay algo que no lo tengo claro, y el resultado final, la mayoría de las veces, es dificultar muchísimo la comprensión de los textos. Un poco, Virginia, vos decías, bueno, esto está demasiado coloquial en la interacción con tu compañera, seamos menos informales, y yo a eso lo pondría sin conocer el texto tuyo en particular, pero lo pondría en suspenso un ratito, porque muchas veces los textos académicos aparecen plagadísimos de vicios y dadas vueltas de oraciones y cambio de órdenes y frases vacías, que la única función que cumplen es demostrar que soy una psicóloga muy formada, que sabe muchísimo de este tema y que viene a decirles una verdad que se las va a decir a medias porque tampoco la terminé de entender. Mucho material innecesario puesto en juego en la redacción y que dificulta saber qué es lo que realmente quiere decir un párrafo, un artículo, una tesis, tiene que ver con esta impostura de persona que escribe bien. Este título de malas soluciones transitorias que le damos a estos mitos y miedos es un título tramposo porque estas soluciones en realidad ni son tan transitorias ni son tan malas. El problema es que a veces no resuelven nada, ¿sí? Un poco charlamos de algunas, no empezar hasta no organizar todo, que es esta procrastinación encubridora, modo procrastinar, que tiene que ver con lo que decía hace rato, se organiza con la idea de que se organiza escribiendo y entonces si no escribo, si espero organizar todo
todas las ideas y después empezar a escribir, posiblemente no organice nada y tampoco voy a estar escribiendo. Tratar de descubrir o adivinar la forma perfecta o la primera palabra perfecta. Un montón de... Tengo que encontrar la idea iluminadora por la... no transparentados de corrección o de evaluación, y que impacta mucho en que para no arriesgar, no vaya a ser que lo primero que escribo lo escribo mal, entonces escribo un inicio muy zaraza para no estar diciendo todo y decir algo y estar empezando por algún lugar, porque de algún modo es la reacción contrafóbica al primero. Si el primero no empieza por ningún lugar, en este caso se intenta adivinar por qué lugar perfecto iniciar. Otra mala solución transitoria es no escribir. Es la mejor forma de no ser juzgados por lo que hemos escrito, no escribir nunca nada. O en última instancia, escribir y garantizarse que no sea muy mostrado, que no esté mucho bajo el escrutinio ajeno. Y el último apunta a lo que les decía hace rato, impostar una pose académica, que tiene que ver un poco con fingir quién creo que debo ser en base a algún modelo oscuro, incluso a costa de la comprensibilidad del texto e incluso a costa de la paciencia de lectores y lectoras. ¿Cuáles son los riesgos de una, de vuelta, mala escritura, entre comillas? Este título también es tramposo, porque en función de lo que hablamos al principio, podríamos decir, los riesgos de una mala escritura no son ninguno. ¿Sí? Podemos sobrevivir a toda la vida académica, no escribiendo excelentemente bien, podemos recibirnos, podemos ser investigadores y dedicar toda la vida laboral que nos queda a escribir más o menos mal y que eso no afecte ni el autoestima ni el prestigio. El riesgo, entonces, y por eso digo que es un título tramposo, no son tantos, es la incomprensibilidad y sus derivados. Que no se entienda, que la idea central se pierda, estar ocupando un lugar de escritor desconsiderado con los lectores, así como qué quiso decir esta persona y por qué tengo que estar haciendo tanto esfuerzo para comprender el mensaje mínimo de este artículo, de esta tesis, de este apunte. El riesgo de, y yo creo que se nota mucho en algunas instancias avanzadas de escritura, cuando ya vamos juntando mucho texto y queriendo hacer intervenir voces de otros, y citas y referencias, y terminar diciendo lo que la mezcolanza de esas voces dicen y no lo que yo quiero decir. Terminar siendo usado o usada por las palabras en vez de estar articulando y usando palabras para transmitir una imagen de este mundo que estoy explorando. Olvidar que las palabras son las cosas, apunto un poco a esta idea de estoy construyendo un mundo con mis palabras. Entonces, es súper, súper importante cómo las elijo, las selecciono y las ordeno para transmitir el mundo que exactamente quiero transmitir en mi escrito, y no la idea de que es lo mismo decir esto de una forma u otra. Si fuera lo mismo escribir mi TIF de una forma u otra, ni siquiera lo escribiríamos. ¿Sí? Venga y cuénteme la idea en 5 minutos y pasamos este sufrimiento por alto. Y sí existe el riesgo, en particular, cuando no hay criterios unificados de corrección, de recibir correcciones arbitrarias o desacertadas. El común denominador de la incomprensibilidad y sus derivados, en términos de causa, es ser poco dueños, poco dueñas de nuestra escritura. Es decir, dejarlo en el lugar de ejercicio automático y no hacerlo autoconsciente y monitorearlo constantemente. Porque en el peor de los casos, si hemos hecho un ejercicio profundo para hacer una escritura comprensible y clara, que respete la idea que tenemos y queremos transmitir, y recibimos una corrección, pero hemos hecho este proceso de monitoreo, vamos a tener un buen argumento para responder o defendernos a esa corrección, ¿sí? A veces sucede, no pocas veces sucede, yo no quiero anticiparles un mal escenario de jurado, ¿sí?
Pero a veces sucede que un jurado te dice, esto se escribe, este punto va antes de este paréntesis, y el otro te dice, este punto va después de este paréntesis, y vos mirás las correcciones y decís, ok, lo tengo que poner o antes o después, porque no lo puedo poner antes y después o ponerlo arriba. ¿Con qué criterio me quedo? Con el mejor criterio informado que aprendí durante el proceso de monitorear mi propia escritura. Para ese punto no solo vamos a revisar las estrategias de composición la próxima, sino también ver un par de páginas y de recursos a los que se puede echar mano para decir, bueno, yo tengo un argumento para esta decisión que tomé. Este punto está después del paréntesis, porque la guía de APA séptima edición dice que, y yo uso la guía de APA séptima edición por tal motivo. Las soluciones que vamos a revisar en los dos encuentros que nos quedan, verán que este texto no fue reescrito. Perdón. Hoy a las 3:30 de la tarde estaba intentando terminar esto. Las soluciones son mucho trabajo, pero vamos a tratar de ordenar este trabajo. Buscar la claridad más que la pose de gente que sabe mucho y que dice, en función de lo antes expuesto y en relación con las variables revisadas, zarabam, bababam, y perdió el resultado más interesante de su investigación en un párrafo enorme que no dice nada. Entonces vamos a revisar estrategias para mejorar la claridad de los escritos, para asimilar la idea de que la reescritura es parte constante del proceso y hay que tener paciencia con un emisme para reescribir y con el texto. Y qué tiempo, que no sé qué hace ahí, tiempo y circulación. Encontrar un equilibrio entre cuando termino esto, lo quiero terminar de una buena vez, no soporto más este texto y me lo quiero sacar de encima. Y le voy a dar un poquito más de tiempo a ver si la próxima mejora. Y circulación me refiero a recuperar algunas estrategias de grupalidad de las que ustedes han comentado, aunque sea informalmente, tratar de encontrar cómo poner a circular nuestro texto antes de su gran entrada en escena, que en el caso del TIFF será el momento de la entrega. Escribir es un ejercicio constante, no es magia, no es un don, es para otros y otras, ¿sí? Y hay una representación de público, de lectores, que nos vamos a tener que estar construyendo y afinando siempre, y es con otros y otras. Y ahí voy con la cuestión de la circulación, de tratar de generar algunas estrategias de revisión compartida.